Bien, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video para el curso de Angular. El día de hoy vamos a estar viendo acerca de los componentes. Ok, dando una breve explicación de qué es un componente, podemos definir a un componente como un elemento, ok, de un todo. Ya, tomémoslo así. Una explicación sencilla. Un componente es básicamente, visto desde el punto de vista anatómico, podríamos decir que nuestro brazo es un componente. ¿No? En este caso, nuestra cabeza es un componente, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que es un elemento, ¿va? Que va a componer el todo. Por ejemplo, en esta página web yo tengo toda esta vista. Tú lo ves tal cual. Pero, tranquilamente aquí yo puedo tener este header como componente. Y este content como componente. Entonces, si yo hago la unión de esto, todo esto me va a generar una sola vista, porque yo lo veo tal cual. Entonces, podríamos llegar a la conclusión que básicamente un componente es una parte, ¿no?, de una vista, pero que contiene se podría decir partes, ¿no? Diferentes partes, llamámoslo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para formar este componente, pues depende de estilos, depende de un marcado, en este caso hablo de HTML, ¿no? Porque para hacer este header, pues yo necesito marcar, ¿no? Decirle que esto va a ser una etiqueta header, ¿no? Y para ponerle este colorcito, pues necesito estilos, para eso tendría CSS, y también necesito un controlador, en donde vaya la lógica que va a ir dependiendo si este componente hace algo realmente. Porque hay algunos headers que tranquilamente podrían tener un buscador, y pues es allí donde yo en la parte del controlador, ¿no?, podría almacenar una lógica. Entonces, tomémoslo ya como una conclusión general, pues que un componente simplemente va a ser una parte, ¿no? Una parte de una vista, pero que va a tener partes, ¿no? O sea, se va a dividir en partes. Y toda esta parte va a generar un componente. Entonces tenemos la parte de HTML, la parte de CSS y la parte de la lógica. Ya, entonces, saliendo de esto, si nos vamos aquí a nuestra carpeta app, vamos a tener en este caso el app component CSS, que es lo que les estaba hablando, ¿no? Luego esto, el app component HTML, que si se dan cuenta es toda la vista, ¿no? Toda la vista que están viendo aquí. Y tenemos el app component expected. Bueno, estos son para las pruebas unitarias, que por ahora no lo vamos a utilizar. Si es que queremos la podemos borrar, no va a pasar nada. Ok. Uy. A ver, sí, ya compilo. Bien, entonces tenemos el app component TS, ¿no? Que esto es el controlador del componente que se ha creado por default. Entonces, si yo me voy al marcado y le borro todo este código que está aquí, todo el código fuente, solo me quedo con routed outlet, miren lo que va a pasar. Lo guardo y automáticamente se va a borrar. Y ahora porque todo estaba en una vista. Pero ahora tomémosle la lógica que les estaba explicando, ¿no? Entonces, vamos a ir al archivo index.html y aquí les quiero explicar una cosita. Por ejemplo, cuando yo voy al appComponent.ts, ¿no?, que es una clase de TypeScript, ya vamos a encontrarnos con una estructura ya dada por Angular, que nos dice lo siguiente: @component, y aquí hay un selector, un template URL y un style URL. Entonces tú tal vez al principio no entenderás mucho, pero bueno, te digo que este component es un decorador, y este decorador ya tiene en este caso propiedades, ¿okay? La primera propiedad se llama selector, y con selector tú le estás creando una instancia para que pueda ser, o sea, le estás creando, mejor dicho, un nombre para que pueda ser instanciado desde HTML como una etiqueta. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo me voy a index.html, yo tengo una etiqueta llamada approot, lo cual en HTML no existe esa etiqueta, pero nosotros lo hemos creado para poder darle una funcionalidad en futuro. Miren, yo voy acá al app component y yo
en la propiedad selector le he puesto el app root. Entonces por default, como este decorador se va a encargar de asignar todas estas propiedades, pues este decorador component, ¿no?, que es el controlador de nuestro componente, va a ir al lenguaje de ¿dónde está? Va a ir aquí al index y por default va a tomar va a instanciar la etiqueta app-root. ¿Ok? Entonces, si yo aquí al app component le pongo un h1 y le pongo hola mundo, ¿no?, se me va a pintar aquí. Entonces, ¿qué pasaría si yo le borro esto? Pues obviamente se borraría el hola mundo. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan un poquito esto de la definición de componentes, porque es muy importante. Angular se va a basar todo en componentes, así que es muy importante que entiendan esta parte, ¿no? Entonces con este ejemplo pues van a entender mucho mejor, porque vamos a crear nosotros un componente, vamos a generar un componente. Lo que les he mostrado es un componente creado por default cuando hemos creado nuestro proyecto en Angular. Así que vamos a crear por default vamos a crear nosotros mismos un componente. Para esto me voy a ir a Visual Studio Code, acá al signo de más, y voy a abrir una terminal nueva. Ya no va a ser necesario irme a la línea de comandos de mi sistema operativo, porque ya Visual Studio Code se encarga de esto, ¿no? Me da una nueva terminal estando dentro de la ruta de mi proyecto. Entonces ya no es necesario ir entrando de ruta en ruta. Así que bueno, aquí tengo curso Angular, curso, y aquí lo que voy a hacer es poner el siguiente comando: ng, la g, c, y le pongo un nombre a mi componente. Vamos a ponerle componente prueba. Ok, componente prueba. ¿Ya? Entonces con ng prácticamente es el comando para poder ejecutar todo lo que va a escribir acá posteriormente. Por ejemplo, en G significa generate, ¿no? Es una abreviación. Y la C es de component. Entonces yo le estoy pidiendo que ejecute, ¿no?, la creación, ¿no?, de un componente con el nombre componente prueba. Entonces vamos a ejecutarlo. Y miren los elementos, obviamente, que me crea al momento de crear un componente. Miren, voy acá a mi componente prueba y me genera 4, ¿no? Ya les había explicado. Como todo esto está dentro de un directorio componente prueba, pero a su vez tiene elementos que sí o sí se necesitan. Por ejemplo, el CSS para dar un estilo, el HTML para un marcado. Esto para las pruebas unitarias, como bien dije, lo podemos borrar, no es muy necesario. Y tenemos el TS, ¿no? Eso de las pruebas unitarias lo vamos a ver en un futuro, no se preocupen. Y bueno, aquí tenemos nuestro controlador de TypeScript. Así que nada, tenemos igual nuestro decorador llamado component. Y si se dan cuenta, por default, cuando creamos nuestro componente, nos crea ya un nombre de nuestro selector. Quiere decir que si yo quiero, van a ver aquí, si yo quiero irme a mi componente principal, porque recuerden que el app component.ts es mi componente principal, ¿ok? Yo me voy a ir al marcado y le voy a poner acá la etiqueta, ¿ok?, que me ha creado por defecto en mi componente aquí, el app componente prueba, ¿no? Vamos a poner esto. Me faltó el app aquí. Bien. Y miren lo que va a suceder al momento de yo darle guardar. A ver, lo guardé correctamente. App-componente prueba. App-componente prueba. Exacto. Listo, entonces yo le doy aquí a HTML. Guardamos esto. ¿Qué pasó? Aquí en el index HTML le borré la app-root. Tonto. Bien, ahí está. Entonces miren lo que ha pasado. Ha unido el componente principal que tenemos como hola mundo y ha unido el componente de prueba que nosotros le hemos creado, ¿no? Componente prueba works, dice. Vamos a configurarlo y que diga, sí, componente prueba works. Le podemos decir, este es un componente de prueba. Y ahí está. Entonces, esto es la forma de cómo nosotros podemos crear componentes. Ya tenemos nuestra clase
Ok, esto ya lo he explicado, ¿no? Tenemos que tener nuestro decorador component, nuestro selector, nuestro template URL y nuestro style URL. Estas dos, el template URL indica la ruta en donde está nuestro archivo HTML. Y el style URL lo mismo, la ruta en donde estará nuestro component CSS. En este caso se guarda entre corchetes porque nos permite tener varios, nos permite tener enlazados varios estilos, varios ficheros con estilos para un mismo componente. Y esto es lo genial de Angular. Y bueno, entonces nos estamos viendo hasta un próximo video. Espero les haya gustado y nos vemos. Chao, chao.